Inesperadamente, hermanos, el Señor pasó por donde vivía Abraham. Y este hombre, postrándose delante de estos tres varones, que es Génesis capítulo 18 al inicio, versículo 1, 2 por ahí al inicio, que nos describe la escritura, que les dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Evidentemente la gracia del Señor estaba sobre Abraham, porque pudimos ver que él junto a los varones con que iba se quedaron allí, comieron y hasta hablaron con Abraham, y de hecho hablaron hasta con Sara. Le recordó a Abraham su promesa de Isaac, pero también develó lo que había en el corazón de Sara, y lo que había en el corazón de Sara era incredulidad, a pesar de que ella incluso posteriormente le dice al Señor: yo no he dicho eso, ¿cierto? Sara como que no recordaba que estaba frente a aquel que examina nuestros pensamientos y nuestros corazones, y que todas las cosas están desnudas delante de él. Sin embargo, el Señor la confrontó. Entonces, ya luego de haber hecho toda la comida que se hizo para el Señor y estos dos varones, de que ellos aceptaran tal invitación, y luego de haber recordado a Abraham la promesa a Isaac y exponiendo a Sara en la mentira que ella estaba diciendo, entonces ocurrió lo que se nos dice en el texto con el que comenzamos. Entonces, hay un conector de la historia. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Dice la escritura que los hombres se levantaron del lugar donde se encontraban con un objetivo específico. Ellos se levantaron viendo algo, mirando hacia Sodoma. Los visitantes celestiales tuvieron otro motivo de visitar la casa de Abraham. Cuando los invitados se levantaron para irse, Abraham cortésmente los acompañó para despedirlos. Notó que se encaminaban al sudoeste, es decir, hacia Sodoma, que estaba aproximadamente a unos 64 kilómetros del lugar donde se encontraban. ¿Y recuerdan dónde se encontraban? En el encinar de Manré, dice la escritura al inicio en el capítulo 1, ¿verdad? Había un objetivo claro en esta acción, y era que a pesar de que Abraham no lo sabía, hasta aquí, Abraham no sabía nada, hasta aquí, Dios iba a hacer justicia en Sodoma y Gomorra. La justicia como atributo de Dios es un atributo en el cual hace juicios absolutamente justos delante de los hombres. Dios no le da al hombre lo que no se merece. Todo lo contrario, siempre habrá justicia en cada asunto que Dios decida conforme a su eterno decreto. Cualquier persona me podría preguntar y decirme: hermano, pero Dios pasó por alto tus pecados, entonces te dio lo que no merecías. Sí y no. Sí y no es la respuesta, porque sí es cierto, Él perdonó, Él me dio lo que no merecía, pero no es cierto en que Él pasó por alto mis pecados, porque si no, Dios dejaría de ser justo. Dios imputó mis pecados en la persona de Cristo y Él pagó por mis pecados, como lo habíamos aprendido ahorita en Isaías capítulo 53. Todos mis pecados fueron imputados a Cristo y su justicia perfecta fue imputada a mí, y ahora Dios me ve perfecto a mí en virtud de la obra de Cristo. Él me dio posicionalmente su justicia. Ya nada me va a apartar de eso. Ya yo soy justo. Dios, hermano mío, te ve
justo, Él te ve perfecto porque Él te ve con el lente de Cristo. No es por lo que tú haces o dejes de hacer, no se trata de eso. Se trata solamente de Cristo. Y es precisamente entonces lo que el Señor hace ahora delante de Abraham. Muestra su perfecta justicia sobre un pueblo absolutamente desobediente y que se había entregado absolutamente al pecado. Y esto es lo que veremos en nuestro sermón dominical, el cual ha sido titulado La justicia del Señor. La justicia del Señor. Y yo quiero, hermanos, que veamos este sermón a la luz de tres encabezados. En primer lugar, la justicia del Señor es revelada. Lo vamos a ver en el versículo 17 al 19. En segundo lugar, la justicia del Señor escucha el clamor contra el pecado, versículos 20 al 22. Y en tercer lugar, la justicia del Señor atiende, y escuchen bien, atiende la intercesión de los justos, versículos 23 al 32. Entonces comencemos rápidamente con nuestro primer encabezado. La justicia del Señor es revelada. Versículo 17. Pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Este texto, hermanos, comienza con lo que muchos pueden llamar un soliloquio. ¿Saben lo que es un soliloquio? Es decir, un discurso consigo mismo. A diferencia del coloquio, que es un discurso entre dos o más personas, el soliloquio es el que mantiene una persona consigo misma, o lo que también se puede conocer como, esta sí la conoce. ¿Qué te pasa? No, es que estoy pensando en voz alta. ¿Cierto que sí? Ay, sí. Soliloquio, eso no es que estoy pensando en voz alta. Eso es lo que pasa. Estás teniendo un soliloquio. Hay muchos que le llaman ensimismado, pero a mí no me gusta porque el ensimismado es peor que eso. El ensimismado está como, pero ni siquiera habla. Por lo menos el soliloquio está como que lo que dice el Señor. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Oye, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Intencionalmente él está teniendo el soliloquio delante de Abraham, que está al lado de él, porque recuerden que Abraham los acompañó a estos varones a despedirlos. ¿Ocultaré esto a Abraham? Claro, apenas dice Abraham dijo, ¿qué es lo que es? O sea, ¿qué hay aquí? ¿Cómo así? ¿No venían a comer? Y ciertamente, hermanos, la intención de Dios en esto es revelar a Abraham el juicio que haría en Sodoma más adelante. Sin embargo, el mismo texto nos proporciona por lo menos dos motivos por el cual Dios decide revelar a Abraham dicho juicio o dicho atributo de justicia que permanece en él perfectamente. Por dos motivos Dios quería darle a conocer a Abraham anticipadamente sus planes de enviar su juicio de fuego sobre Sodoma. En primer lugar, el versículo 18, porque, otro conector, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Era necesario que Abraham conociera la justicia de Dios en este aspecto, porque ya le había prometido Dios que sería una nación grande. Esto vemos por lo menos, esta es la tercera o cuarta vez que Dios en el transcurso de Génesis, desde el 12 hasta ahora, por tercera o cuarta vez está diciendo, Abraham será una nación poderosa y grande. Pero además de cualquier cosa, Dios sigue siendo Dios, por muy poderoso y grande que sea cualquier nación.
Y Él obra en justicia sin tener en cuenta el tamaño de la nación. Él es el Dios de la creación y no habría un tamaño de ninguna clase que podría superar la justicia de Dios mismo. En resumen, Dios le está diciendo, le ocultaré algo a Abraham, pero si Él va a ser una tremenda nación, inmensa, grande, poderosa, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, yo podría hacer juicio sobre esas naciones. Y si nos leemos el Antiguo Testamento, sí que los hizo. Sí que los hizo. Entonces Dios le está enseñando a Abraham que no importa el tamaño de la nación, porque Él sigue siendo el Dios de esa nación. Pero en segundo lugar, dice el versículo 19, y yo, el Señor, lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Hermanos, es increíble cómo el Dios de toda justicia puede quitar cualquier tipo de jactancia en Abraham. Primero dice que él lo ha escogido. No Abraham lo escogió a él. Él lo ha escogido. Si no fuera por la elección de Dios sobre Abraham, era imposible que este varón pudiera haber llegado allí donde estaba. Era imposible. Cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y su parentela al lugar que él le mostraría, lo estaba escogiendo de entre muchos hombres. Hermanos, y no era porque Abraham era el más bonito de ese combo. No era porque era el más simpático de todo el pueblo donde él vivía. No era mejor moralmente que los que estaban allí. No, todo se basa en la elección de Dios. Igual pasa, hermano, contigo y conmigo, porque si fuera por belleza, de verdad, que muchos de ustedes no estarían allí. Y obviamente yo tampoco. Solo que me quería consolar primero. No es por lo que hay en ti, hermano. No es por lo que tú eres, que tú moralmente eres mejor que el vecino. No, hermano. Es por Él. Y para Él. Y solo en Él está esa decisión. Pero lo hermoso es que la justicia de Dios fue revelada al escogido Abraham para un propósito. Y era que mandara a sus hijos, dice el texto, y a su casa después de él, que guardaran el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Hay una tarea. Dios está revelándole a Abraham la justicia que él necesita revelarle para que Abraham, habiendo sido escogido, llegue y le enseñe eso a sus hijos y a su casa. Hay un propósito allí. Hay un propósito allí. Abraham, yo soy un Dios justo, te estoy revelando la justicia que hace parte de mí, te estoy revelando la manera como la llevo a cabo, te estoy dando estos detalles para que tú enseñes todo esto a tus hijos, a tu casa y a todo después de ti, a hacer justicia y juicio. El Señor había escogido a Abraham no solo para continuar la línea de sangre mesiánica, la que iba a llegar a Cristo, sino para transmitir a sus descendientes la verdad que Dios le había revelado. En este caso particular, la verdad entonces sobre el juicio divino. La verdad esencial en este juicio divino que Dios quería que Abraham y sus descendientes conocieran es que cuando Dios interviene en la historia de la humanidad para declarar juicio sobre una persona o un grupo de personas, lo hace para demostrar que odia, hermanos, odia la incredulidad y debe ser castigada. La incredulidad de una persona o de un pueblo, de una nación, de una ciudad, debe ser castigada. Eso es lo que Dios le está enseñando, le está revelando, que mi justicia se va a hacer allá por ser incrédulos. Abraham iba a ver estas verdades ilustradas en Sodoma y Gomorra. Dios también quería que se asegurara de que sus descendientes las aprendieran. Aunque el pacto era verdaderamente incondicional, entrar en comunión con Dios conllevaba
nada menos que asemejarse a Él en toda su bondad. La misma insistencia sobre lo justo y correcto reaparece nuevamente con el profeta Isaías, recordando a una generación posterior que para disfrutar de la bendición divina hace falta nada menos que mantener la justicia y practicarla. Bienaventurados los justos, ¿no dijo Jesús? ¿Sí ven? Isaías 56, así dijo Jehová, versículo 1, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Guardad derecho y haced justicia. En este momento, hermanos, le fue manifestada la justicia por venir sobre Sodoma a Abraham. Qué enorme privilegio lo que Dios hizo con su amigo, porque la Biblia declara que Abraham era el amigo de Dios. Le reveló lo que haría con el pueblo pagano de Sodoma. Pero hermanos, de la misma manera, Dios nos ha revelado por medio de los profetas y por su Hijo todas las demandas de su justicia. Él nos ha revelado a nosotros también por medio de su palabra de cómo es su justicia perfecta, de cómo ejecuta y cómo la ejecutará incluso en el día final. Al igual que Abraham, Dios nos revela su justicia para que le traigamos gloria a su santo nombre bendito, pero también para que acudamos a Él con toda dependencia. Así la nación de Israel fue escogida como recipiente de la revelación de Dios y depositaria de las sagradas escrituras. Con la venida de Jesucristo, la voluntad final de Dios es revelada por Jesucristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 nos dice que Dios, habiendo hablado, pasado, muchas veces y de muchas maneras, como la que le da a Abraham, en otro tiempo a los padres, Abraham, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mi hermano, nunca esperes que Dios se te aparezca al pie de la cama y te diga lo que tiene que hacer o lo que tienes que hacer. No esperes eso. Hay un pastor que decía que si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la palabra de Dios. Pero yo la quiero escuchar en voz alta. Bueno, léela en voz alta. Porque la voz de Dios está aquí, en su palabra. En su palabra. Y si bien la justicia de Dios es un atributo comunicable, es decir, un atributo de Dios que nos comunica también a los seres humanos, porque aquí todos, creyentes o incrédulos que hay en el mundo, tienen un sentido de justicia o no. Ustedes no ven solo a los creyentes demandando por el aborto. Hay personas que son tal vez moralmente buenas, un ejemplo, y ellos también demandan contra el aborto. No es justo que maten al inocente por el culpable. No necesita ser creyente, pero ¿por qué? Porque como creyentes e incrédulos son hechos a la imagen de Dios, Dios en su puro afecto y voluntad y amor decidió comunicarnos ese atributo de justicia. No es porque tú eres más inteligente, o no es porque tú eres abogado, o no eres porque eres contador, no es que yo sé más derecho que otro. No, el sentido de justicia está en todos. Ves a cualquier barrio en Barranquilla y pasa algo, se merece que esté en la cárcel ese tipo por haber hecho eso. Eso no tiene estratos sociales. Es un sentido porque somos imagen, estamos hechos a la imagen de Dios. Y Dios decidió comunicarnos ese atributo. Y basado en el Dios de justicia que es Él, nosotros como sus hijos clamamos a Él. Clamamos porque en este mundo caído cese el pecado. Clamamos porque su justicia sea revelada contra toda impiedad que se levanta contra Él. Así que hermanos o amigos que están en este lugar, Él nos ha revelado su carácter de justicia en su palabra. Si quieres conocer la justicia de Dios, no esperes a que Él, nuevamente te lo digo, se te aparezca como se le apareció a Abraham, porque su palabra es suficiente. Acude a ella y ora al Señor para que te revele este atributo de Él. Pero aparte de ser revelada su justicia,
La justicia de Dios escucha los clamores contra el pecado y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. La justicia del Señor escucha el clamor contra el pecado. Versículos del 20 al 22. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Hasta este momento, hermanos, hasta este momento se nos indica, o mejor dicho, hasta este momento no se nos indica realmente cuál era el pecado en Sodoma y Gomorra. La Biblia hasta allí no lo está diciendo. No se especifica qué estaban haciendo esos hombres y mujeres que merecían el justo juicio de Dios sobre ellos. Pero sí se nos dice que el pecado es sumamente grave, dice la Escritura. Entonces no necesitamos preguntar qué es un pecado sumamente grave. Es cualquier pecado que afrenta la voluntad y la santidad de Dios. Una mentirilla piadosa es un pecado sumamente grave. No, pero es que yo le mentí porque yo le iba a hacer, pero no, es blanca la mentira. Grave. No, es que yo me robé, pero nada más fue el lapicero de mi empresa. Grave. Porque a causa de esa obra tuya blasfeman del nombre de Cristo, porque tú popularmente te has hecho saber como cristiano. El pecado es sumamente grave y el clamor contra ese pecado que brota de la tierra misma pidiendo justicia es ciertamente grande, dice la Escritura. Así como la voz de la sangre de Abel clamaba justicia por su muerte, de la misma manera la tierra donde abundaba estos pecados sumamente graves clamaba justicia de Dios, clamaban un juicio de Dios sobre estos hombres entregados a sus pecados. Y esto ocasionó las palabras del Señor en el versículo 21. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Las palabras de Dios descenderé ahora y veré, descenderé ahora y veré, no se deben entender como si Dios tuviera que hacer un viaje especial a Sodoma para realizar en el lugar una inspección de la corrupción antes de dar la orden de destruirla. No, no. Recordemos, no perdamos de vista el contexto. Dios le está enseñando a Abraham cómo hacer justicia. ¿Cierto? Eso fue lo que vimos en el primer punto. Le está develando la justicia y la manera como hacerlo y el propósito por el cual lo debe hacer y a quién le debe transmitir. No era que Dios no supiera. Dios utiliza aquí una forma de hablar en las que se atribuye a sí mismo acciones humanas. Eso es lo que en teología se conoce como antropomorfismos, con el fin de enfatizar una importante verdad, y es decir, Dios nunca actúa sin haber conocido antes todos los hechos del caso, no actúa arbitrariamente, no actúa deliberadamente como creyendo de que Dios, ¿por qué hiciste ese terremoto allá? Si allá vivían creyentes, Dios, ¿por qué me quebraste si yo era un buen hijo contigo? Dios no hace juicios deliberadamente y Él le está mostrando a Abraham a través de acciones humanas, es decir, descenderé y veré, atribuyéndose acciones humanas para darle a entender a Abraham de cómo se hace el juicio, de que Él no lo está haciendo deliberadamente, de que Él no lo está haciendo arbitrariamente. Si decide enviar un castigo sobre una ciudad o una nación, ese juicio, mis hermanos, es bien merecido. Es bien merecido. No era que Dios no conociera lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, pues Él es un Dios omnisciente. Así que sí lo sabía, que todo lo sabe. Además, es un Dios omnipresente, pues está en todo lugar. Sin embargo, si lo que está enseñando, si lo que está es enseñando a Abraham es cómo hacer justicia,
creo que está dando una cátedra de cómo hacerlo, no solo a Abraham, sino también a nosotros. Informarse antes de hacer un juicio es sumamente importante. Es sumamente importante. Si este atributo de justicia de Dios es comunicable, entonces nosotros debemos entender cómo usarlo también. Dios lo que le está diciendo a Abraham es que irá a comprobar si todo ese incansable clamor contra el horrible pecado es así, aunque ya él sabía que era así. Pero quería dejar por sentado que así se debe hacer. Parece reacio al creerlos. No piensa juzgar basándose en informes de otros, es decir, el clamor por el pecado. Busca evidencias que la opinión humana no ha tenido en cuenta y pretende examinar todos los hechos. Abraham está aprendiendo el modo en que el juez del mundo analiza la evidencia total y conoce la situación por sí mismo antes de emitir su veredicto. Y habiendo hecho este veredicto, dice el versículo 22, entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Qué presuntuosos somos cuando cuestionamos los juicios de Dios. ¿Cuántas veces vemos cómo Dios juzga a las naciones? Hace juicios a través de muchos medios naturales, terremotos, maremotos. Hace juicios a través de gobiernos impíos. ¿Tienen ejemplos? Hace juicios en nuestras vidas personales a través de la disciplina, en nuestras vidas o a través de la disciplina de la iglesia. Y aún creemos que podemos ser más misericordiosos que Él, que podemos ser más amorosos que Él, que podemos ser más piadosos que Él. Y sobre todo creemos de verdad firmemente que podemos ser más justos que Él. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en la silla del juez, usurpando su lugar, creyéndonos que nuestros juicios son más exactos que los de que Dios no tuvo en cuenta esto? Seguramente Él no lo sabía. Es que Él no sabía. Él no lo sabía. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Nosotros estamos desnudos delante de Él, dice Hebreos, de hecho. Mientras que la justicia de Dios está llena de perfección, nuestra justicia está manchada abrumalmente de pecado. Por ello, en esta porción, Él le enseña a Abraham cómo debe juzgar y a su vez nos está enseñando a nosotros, mis hermanos. Qué rápidos, cuán rápidos somos para querer ajusticiar los pecados de los demás. ¿Cierto que sí? No es que el hermano se sienta mal, hermano, métalo en disciplina. Pero es que mire la vida a ese hermano. ¿Ah? Pasa por encima de mí, no me saludó. Pastor, por favor, disciplina a ese hermano. Es lamentable, hermanos, que somos muy rápidos para ver la paja del ojo de nuestro hermano. Y somos muy lentos para ver la viga que está en nuestro ojo. Y sobre todo los que tenemos ojos grandes. Qué rápidos somos para querer ajusticiar el pecado de los demás. Mis hermanos, nunca duden que Dios, cuando hace justicia, se ha equivocado. Nunca duden de eso. Nunca crean, mejor dicho, que Dios se equivoca cuando hace justicia. No. Él es sabio eternamente y muchas veces no nos gusta esta clase de juicios. Pero Él es Dios. Recuerda que en este lugar no hay ninguno que mereciera misericordia y aún así la dio, porque es un Dios de misericordia. No son atributos separables, no. Él es un solo ser. En Él habita la plenitud de la deidad. Él no es más misericordioso que justo. Él no es más amoroso que sabio. No, Él es eternamente justo, eternamente sabio, eternamente bondadoso, eternamente, infinitamente misericordioso, justo, santo y amoroso. Él no es más una cosa que otra. Y con el fundamento, que es la parte que más me llevó a meditar de este sermón, y con el fundamento en su misericordia,
Él atiende las intercesiones que hacemos delante de Él. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. La justicia del Señor atiende la intercesión de los justos. Versículos 23 al 32. Estos versículos son hermosos, de verdad. Yo no me cansé de leerlos mientras preparaba este sermón porque de verdad uno debería tener muchas veces este tipo de actitudes de Abraham. Porque él no le daba miedo a su Señor, él tenía reverencia por su Señor, pero no tenía miedo. Dice versículo 23, y Abraham se acercó al Señor y dijo, el primero apela a esto, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Y miren lo que dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, insiste, el juez de toda la tierra. Miren cómo engrandece al juez de toda la tierra. Y termina con otra pregunta, ¿no hará justicia? Es tremendo lo que Abraham está diciendo. Abraham está teniendo, no sé, un momento de inspiración teológica profundo. Y apenas estamos en el capítulo 18 de Génesis. Tuvo una inspiración tremenda en reconocer quién era Dios, quiénes eran los justos, quiénes eran los impíos. Sigue el versículo 26. Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Ah, sí, Señor. 27. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. O sea, teológicamente Abraham de verdad está diciendo unas verdades que yo quedo sorprendido. Yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. Y otra vez inquiere, ¿destruirás por los 5 a toda la ciudad? El Señor le responde, no la destruiré si hallo allí entonces los 45. Abraham sigue, le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40, tal vez se hallen 40. Y él respondió al Señor, no lo haré por consideración entonces a los 40. Y Abraham sigue pidiendo descuento. Hermano, no se pintan ustedes en el mercado haciendo esto. Terrible, o sea, de verdad, increíble lo que Abraham está haciendo. Ojo, él no está orando al Señor, él está hablando con el Señor allí. Acuérdense el versículo atrás, él está al lado del Señor. Porque es muy fácil orar, Señor, permite que se salven esos 40, no destruya, ¿verdad? Pero teniendo al Señor al lado. Abraham le habló de nuevo a los 40, después dice el 30. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré otra vez. Tal vez se hallen allí 30. El Señor otra vez le dice, no lo haré si hallo allí 30. Respondió el Señor. Y Abraham, una vez más, dice, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20 entonces. El Señor vuelve y responde, no la destruiré por consideración a los 20. Y Abraham, el último regateo. Y Abraham entonces dice, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Ya, seguro que esta vez es la última vez que lo hago. Tal vez se hallen allí 10. Y el Señor otra vez dice, no la destruiré por consideración a los 10. Respondió el Señor. Increíble, hermanos. 6 veces le pidió rebaja a Abraham. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Y el Señor, que ya sabemos cuál es la historia al final, sabemos que tuvo misericordia, le dice a los 50, está bien, si hay 50 no lo hago, si hay 45 no lo hago, si hay 40 no lo hago, si hay 30 no lo hago, si hay 20 no lo hago, si hay 10 no lo hago. 6 respuestas tuvo el Señor. Mientras que Abraham usó toda su teología posible, el Señor le decía, listo, no lo hago, listo, no lo hago, no lo hago, listo, no lo hago, no lo hago. Abraham tiene su propia opinión sobre cómo estaban las cosas en Sodoma. Abraham estaba haciendo un juicio ahí.
Estaba haciendo un juicio. Observa cómo los dos hombres, a los que en el capítulo 19, versículo 1 define como ángeles o mensajeros, caminan hacia la ciudad condenada y expone sus sentimientos en la presencia del Señor. Era una invitación para responder mediante la intercesión, además para disfrutar de la compañía de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis pequeño aquí. Porque pueden haber muchos hermanos, honestamente, que pueden creer que estos tres varones, desde el sermón pasado cuando llegaron, es que hacen alusión a la Trinidad. Es que no podemos ver un 3 en la Biblia porque le hacemos alusión a la Trinidad siempre a todo. Ahí está la Trinidad, ahí está la Trinidad, la Trinidad, la Trinidad. Como la Trinidad no aparece en la Biblia, entonces queremos buscarla a la fuerza y no se trata de eso tampoco. Y yo creo que este versículo 1 del capítulo 19 nos deja claro de que al inicio en el 18 eran tres varones, ¿verdad? Y se van dos, pero de estos dos se dice que eran ángeles en unas versiones. Otro dice que era mensajero. Entonces es imposible hacer a la alusión de que hace a la Trinidad. Sin embargo, hermanos, sí creo que hace una alusión a la preencarnación de Cristo como Dios. ¿Sí ven? Porque saben que Dios el Padre no puede verse, ¿no? Eso lo sabemos. Y esta es una preencarnación de Cristo hablando con Abraham. Es un tipo de Cristo, una tipología, mas no acerca de la Trinidad, porque Abraham fácilmente, cuando ellos llegaron, ¿qué hizo Abraham? Se postró. Señor mío, él lo reconoció. Entonces no hay ninguna duda de que era Dios mismo preencarnado. A pesar de esta intimidad, cierro paréntesis, a pesar de esta intimidad con el Señor, Abraham nunca sobrepasa los límites. Inicia la conversación con una pregunta que demuestra que ha reflexionado sobre la determinación del Señor de ver por sí mismo cómo van las cosas en Sodoma. Es decir, cuando dice descenderé y miraré, no atribuirá al Señor un sentido de la justicia inferior al que él mismo posee. Seguro que el Señor no destruiría al justo con el impío. Abraham lo tenía claro. Abraham hace un intento desesperado para salvar tal vez a Lot y a su familia, quienes por asociación con Abraham habían conocido la bendición y se habían visto libertados del cautiverio. Pero recuerden además, si han seguido toda la serie de sermones, también estaba haciendo alusión tal vez al rey de Sodoma, que Abraham cuando rescata a los súbditos del rey, podría haber en medio de esos súbditos, pero a pesar de ese pueblo aquí hay hermanos piadosos. Y el rey de Sodoma vino y me quiso dar todo lo que tenía y que le dejara a su gente nada más. Y hay hombres piadosos, ¿por qué yo no apelar? ¿Por qué no interceder delante de Dios? No solo por lo que yo sé que es piadoso, que es justo, y no lo digo yo, lo dice la Escritura en Pedro, el justo Lot, cuando lo vemos, sino que también hay más. Entonces, pueden haber unos 50. ¿Sí o no? Si él va a rescatar muchos que se habían llevado a cautiverio, pueden haber 50. Pero cuando el Señor le dice, bueno, listo, si hay 50 lo dejo así. El Señor sabe más que yo. Señor, ¿y si hay 45? Bueno, dale, te doy los 45. 40. Él sabía entonces que Dios sí lo sabe todo. Que Dios sí lo sabe todo. Entonces debían ser todos eliminados indiscriminadamente. Si así fuera, entonces Abraham tendría dificultades para reconciliar semejante juicio con el concepto de un Dios justo. Era difícil entender de que si Dios siendo justo podía acabar con los justos que habían en un pueblo impío. Él quería llegar a la determinación de tener claro de que Dios es absolutamente justo en sus juicios. Él no estaba poniendo en duda la soberanía de Dios, pero él quería tener determinantes pruebas de que Dios estaba haciendo su justo juicio. Y eso es lo que lo motiva a orar. Es la agonía de ese problema sin resolver para Abraham. Si el propio Dios es injusto, nos quitan bajo los pies el mismísimo fundamento de todos los valores de esta vida. Si nuestro Dios, hermano, si tu Dios y el mío es injusto, apague y vámonos. ¿Cómo vamos a defenderlo? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? No a Dios. Él no necesita defensa. ¿Cómo defendemos nuestra fe?
si estás delante de un Dios injusto. Y yo te pregunto, hermano, ¿a ti alguna vez alguien te ha preguntado cómo un Dios que tú dices que es tan amoroso permite que pase tanto mal en la tierra? ¿Te lo han preguntado? Están poniendo por duda tu fe. Ese Dios que tú dices es tan amoroso que permite que pase ese tsunami que hubo por allá, que pase el terremoto que hay por allá, que queden gobiernos impíos, mira cómo tienen este país. Sí, porque Él es justo. Dios es justo. A Abraham le horroriza la posibilidad de contemplar semejante hundimiento de su confianza. Por eso es que él en el versículo 25 dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, le insiste, repetición, ¿no? Repetición, lo que vimos ahorita en la escuela. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Aunque quien estaba ante Abraham era un hombre, este le llamaba Señor por un sentido especial conferido por Dios y parecía no tener problema para discernir que aquel hombre era el juez último de todos los hombres, el único Dios verdadero. Más tarde en las Escrituras hubo otros, en especial los salmistas, que rogaron al Señor que liberase a los inocentes y castigara a los culpables. Y la oración refleja las injusticias que se observan en la puesta en práctica de la providencia en nuestro mundo. Mis hermanos, no es malo pedir a Dios que haga justicia. De hecho, es necesario hacerlo. Somos testigos de numerosos desastres que no podemos comprender ni explicar a otros. No se las tiren de teólogo de que es que Dios lo hizo porque que ese país, mejor dicho, hacen brujería. Como que en Colombia no. No, es que allá en Haití, es que ese fue el argumento que yo le escuché mucho. Cuando pasó en Haití lo que pasó, no es que ese es un pueblo pagano, hacía brujería y todo. Empieza aquí en Colombia, bajando desde la Guajira hasta allá, hasta el Amazonas. No, hermanos, no lo sé. No nos las tratemos de tirar de que tenemos respuesta a todo. No lo sabemos. Seamos como Abraham y tratemos de buscar en la Escritura respuesta a cualquier cosa, pero cuando no la sabemos, no sé, hermano, no sé, amigo, pero lo que sí sé es que Dios es soberano. Dios es soberano. La increíble osadía de Abraham halló una respuesta confortante. Si el Señor encontrase 50 justos en la ciudad, la salvaría por amor a ellos. Pero el problema no quedaba resuelto, porque seguiría habiendo una injusticia si había menos de los 50. ¿Cierto que sí? ¿Quién era Abraham para cuestionar la integridad del Dios de toda la tierra? ¿Quién se creía Abraham para cuestionar de que Dios era íntegro? Se dio cuenta de que comparado con Dios, ya empezaba a apelar a lo que él era. No era más que polvo y ceniza, lo dice él en el versículo 27, y que incluso se estaba arriesgando a provocar una respuesta peligrosa de parte de Dios. Pero su espíritu estaba tan angustiado que se sintió motivado a interceder una vez y otra vez y otra vez. Mientras a los humanos les ofende cualquier sugerencia de que no son justos. Hermano, ¿tú crees que tú estás siendo justo con lo que estás diciendo? Yo. ¿Cómo que no? Tú no es que yo soy creyente. A los humanos nos dan duro cuando te tratan de incomodar con eso y te dicen, hermano, ¿tú crees que estás siendo justo con la decisión que estás tomando? ¿Quién más justo que yo? Yo lo leí en la palabra de Dios. No, y nos tiramos de lo que... Pero vemos a Dios, hermanos, que a pesar de que Abraham le insiste que 50, que 45, que 40, él le tiene siempre la misma respuesta. Si hallo eso, no destruiré. Si hallo... Dios no se enfocó en que, Abraham, ¿estás dudando de mí? No, si hallo eso, no la destruiré. Si hallo eso, no la destruiré. ¿Sí ven la diferencia entre Dios y nosotros? Tú cuestionarme a mí, yo soy justo, hermano. Yo soy justo. Dios no le está cuestionando a Abraham ni siquiera eso, le está diciendo, si hallo eso, no la destruiré. Abraham no se atrevió a ir más lejos y parece que el Señor concluyó ahí la conversación. Cuando dice el versículo 33, el último, tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. A mí me causó mucho, de verdad, mucho, no sé si era, no era la risa de Sara, ¿no? Una Sara cuestionadora y tal, no, es una risa como que
me hice la pregunta que cualquiera se pregunta en cualquier cosa de esta cuando uno está estudiando y qué hubiese pasado si Dios se queda. ¿Será que Abraham pide otro descuentico? ¿Será que le hice 5, 2, 1, lo que sea? ¿Ah? ¿O será que Dios mismo sabía lo que Abraham era y por eso, ¡pum! ¡Chao! Te dije que hasta 10. ¡Chao! Porque yo sé quién es maestra, si le pidió descuento del 55 a 10, hermano, créeme, que Abraham iba por uno. Abraham iba por uno y él lo conocía. Porque dice la escritura que tan pronto como acabó de hablar, Dios acabó de hablar con Abraham, él se fue. Técnicamente podemos decir que hasta se quedó como con la palabra en la boca. No, yo me voy. Dios sigue siendo justo. Lo que había comenzado como una intercesión se convirtió en un análisis urgente del carácter de Dios. Pero aquel era el mismo Dios que había acudido a visitar a Abraham, invitándole a conversar con él como su amigo, y quien compartió con Abraham lo que estaba a punto de hacer. El Señor no solo toleró sus preguntas, sino que al revelar su intención de que se lo ocultaré a Abraham, al revelar su intención, no solo permitió que se las hiciera, sino que Dios mismo provocó que Abraham se las hiciera. ¿Sí me hago entender? Porque Dios, ¿por qué le tenía que revelar a Abraham del juicio? ¿Tenía alguna obligación? Pero él conoce el corazón de Abraham. Entonces no solo se lo revela, sino que también induce a que Abraham le pregunte. Esto me recuerda mucho a nuestro Señor Jesucristo. Normalmente nosotros vemos a los fariseos peleoneros, ¿verdad? Esos fariseos sí, todo era en contra, todo era en contra. Pero yo en muchos textos donde los fariseos responden, veo a mi Señor, sabiendo obviamente lo que hay en el corazón de esos fariseos, incitando la conversación, incitándola. Es increíble, es increíble. Pero eso es bueno para que se revele lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Eso es bueno. Mis hermanos, aunque nosotros no le vemos como le vio Abraham, los que estamos en Cristo tenemos un acceso inmediato al Padre en virtud de nuestra posición, una posición otorgada en Cristo. Él nos ha hecho justos a través o justo gracias a su justicia perfecta, el cual satisfizo todas las demandas del Padre, mientras que Abraham, escuchen bien, mientras que a Abraham le fue revelada la justicia de Dios, nosotros somos testigos de la justicia encarnada de Dios, y ese es Cristo. Nosotros somos testigos de esa justicia encarnada. Mientras la tierra clamaba justicia por el pecado abrumador que había en Sodoma y en Gomorra, hace 2000 años, la tierra clamaba por un Salvador. Y en el tiempo de Dios decidió encarnarse voluntariamente para vivir como tú y como yo debíamos vivir. Y para morir como tú y como yo merecíamos morir, pero Él no lo permitió. Porque Él vino por los suyos, hermanos. Todo lo que el Padre le dio no perdió a ninguno, dice la palabra de Dios. Vino a establecer su reino, pero a los suyos vino y los suyos no le conocieron, sino todo lo contrario, mis hermanos. A la justicia encarnada le hicieron un juicio injusto. A la justicia encarnada, a Cristo, le hicieron un juicio injusto. Él fue condenado en el tribunal de los hombres siendo inocente, para que nosotros fuéramos libertados en el tribunal de Dios siendo culpables, pero que Él mismo Dios imputó toda su justicia perfecta en nosotros e imputó los pecados nuestros en Él, los pecados de los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, desde Abraham o antes de Abraham, hasta los que han sido hoy. Se les ha revelado el Evangelio porque han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Le imputó los pecados a su Hijo en Él, para que absolutamente toda la ira del Padre recayera sobre el Hijo. Así
o allí se cumplió la justicia. Allí fue donde no pasó por alto ningún pecado de sus hijos, el cual somos adoptados y estaremos con Él eternamente y para siempre. Y así como Abraham intercede por los justos de Sodoma y Gomorra, mis hermanos, nosotros tenemos un mejor y supremo sacerdote, un gran sumo sacerdote, un sacerdote según el orden de Melquisedec, que intercede por nosotros, mis hermanos, intercede por ti, intercede por ti, intercede por ti y por mí, todos los días delante del Padre. El Señor no se cansa de interceder por nosotros, amados hermanos. Esto no trae gozo a tu alma. Esto no trae regocijo a tu alma. Saber que si soy creyente, nunca más voy a volver atrás. Nunca más voy a volver atrás. Saber que Él me sostendrá más allá de mis fuerzas, porque Él es fiel. Esto lo único que debe traer a mi alma es seguir adorando a mi Salvador. Saber que cuando caigo, mis hermanos, porque ciertamente no soy profeta, pero al salir de aquí, hoy tú vas a volver a pecar. Ciertamente, Él está allí intercediendo por ti, diciéndole al Padre, Él es mío. Él es mío, tú me lo diste, yo no lo perdí, yo pagué por Él en la cruz del Calvario. Dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, dice Pablo, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y teniendo toda esta tesis, Pablo, de que nada va a poder separarnos porque Él nos escogió, entonces concluye su tesis diciendo, por lo cual, hermanos, por lo cual, estoy seguro, dice Pablo, estoy